No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding at the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 97 del Quimérico Inclino. Hola a las personas. Nos adentramos en la recta final de la temporada. Restan 2 programas aparte de este y hemos querido aprovecharlos para hablar de algunos de los títulos que quizá den más que hablar en las próximas semanas. Para este programa hemos escogido la película más vista en Netflix a nivel mundial de los últimos días. En 92 países se encuentra entre las películas más vistas, entre el top 10. Hoy hablamos de baloncesto, que diría Pepu Hernández, baloncesto. Hablamos de segundas oportunidades, de ojeadores, de controlar la ira, del esfuerzo, de padres prematuros, de tatuajes y de garra de Jeremías Sagar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Pasando, bueno, ya tenemos a cruzando el charco, es que ha sido inmediato, inmediato. Madre mía, dices que bueno, no es... A ver, llevábamos, ¿cuánto tiempo lleva este? Ya es por tocar los huevos. Estaba el directo ya, ¿eh? No. No, pero empezar a hablar, no. Hay que al César lo que es del César. Sí, desde luego, ha sido muy puntual, muy puntual. Puntualidad galega, eso es. Bueno, chicos, que imagino que pasando tanto calor como toda España. Yo estoy con el acondicionado puesto. Pero una vez sales a la calle, el aire acondicionado no lo llevas en la mochila. Claro, pues es que la cosa es no salir a la calle. Bueno. Sí, bueno, claro. es una opción. Claro. ¿Y en Murcia estáis pasando calor? Sí, está el ambiente denso. Denso. Que se puede cortar casi, se puede untar en pan el ambiente. Ojo, además lo bueno es que si lo untas y luego pones un gato boca abajo, el pan flota. Porque el pan siempre cae por el lado untado y el gato siempre cae de pie, entonces... Okay. Ya conocéis estos silencios de Víctor que genera a veces. Continúa, Sergio. Bueno, vamos a hablar de Garra. Más adelante nos pondremos un poco más a ello, que me ha sorprendido bastante. Está en el top 10 en 92 países. Película de Adam Sandler, que a al mí final le quedará un poco me pasa una cosa, que es que, o sea, no sé, le había puesto un 7, luego había puesto un 6 y ahora no sé ponerle un 7. Estoy ahí como... A mí, yo también. Yo he pasado del 6 al 7, es que no Pero se puede. No se puede. No se Nos puede. movemos por Film Affinity. Entonces... Cada día le cambias la nota para que tenga un 6,5. Sí, Un día le subes a 7, otro día le bajas al 6. No tengo otra cosa que hacer. Me voy a poner el despertador a las 5 de la mañana para cambiar la nota todos los días. Oye, ¿por qué no, Ponte el despertador un día a las 6, un día a las 7 y vas cambiando. Aquí hay que elegir, hay que tomar decisiones. ¿Le pongo un 6 o pongo un 7? 6,5. Yo le he puesto un 7. Si quieres poner un 6 y así... Hostia, el 6,5 ya está, claro. Sí, hacemos la media, pero no, venga, le voy a poner el 7. Toma ya. Es que está bien, tío. O sea, me ha parecido buena peli. Sí, está bien. Sergio, como... A ver, bueno, al final lo hemos visto ya muchas veces, pero... ¿no? O sea, pero está como bien, ¿no? Lo que han hecho... de todas formas, creo que ibas a decir, ¿no? Que sin ser muy, muy seguidor del baloncesto. Es que nos ha escrito alguien por ahí, no recuerdo quién ha sido, que decía que él, sin tampoco ser muy seguidor del baloncesto, que le había gustado bastante la película. Es que al final casi es como secundario el baloncesto, ¿no? Se está hablando de otras cosas, sobre todo yo creo que de las segundas oportunidades y todo este tipo de líos. Pero bueno, de todas formas, un poco por continuar con lo que llevamos haciendo estas últimas semanas de hablar de cosas que hemos visto estos últimos días, creo que, Mick, si te pregunto a ti, me vas a decir que entre poco y nada, ¿no? No, sí, nada. De hecho... Bueno, me he visto el último capítulo hoy, comiendo el último capítulo de Kenobi. Y ya está. O sea, es que no me ha dado tiempo a ver nada más desde la semana pasada esta. No he podido. La película que me la he visto ahora también antes del programa. O sea, es que no... Así que nada, ahí yo de nuestras mierdas classic no tengo nada. Hoy va a ser un programa rápido, ¿eh?
Sí, igual en 45 minutos estamos. Yo sí que, bueno, un poco porque como has visto Kenobi y yo también, por comentarlo así un poco, me está volviendo muy loco lo de las críticas en redes sociales de la gente, porque están los que lo defienden como a ultranza, como si hubiese que defenderlo por algún motivo, como si Disney les pagara, y luego los que la odian, que es algo como casi visceral, y de verdad es que un poco de equidistancia no pasa nada, ¿eh? Sí, sí. Que O sea, es no... que está habiendo como mucho revuelo con esto. Y Sí, además, un saludo como siempre a nuestros amigos de Arcan Coffee and Comics, a Eve y a Valdrada, a Manu, que es verdad que tienen como una pequeña contienda, ¿no? O sea, últimamente no les estoy siguiendo mucho, pero les veo como hablar de esto bastante. Y no sé, es que yo no sé por qué la gente va como ahí tan a saco lo que tú dices, ¿no? Hay peña que va como a destrozar rodillas, ¿no? Ahí es como... No sé, o sea, a ver, pero me tampoco está entiendo, gustando, o sea, me pero está gustando. a mí también, pero tampoco entiendo las defensas de, no, es que esto es, o sea, a ver, que es una serie bastante normal. Entiendo, hay una parte como de nostalgia, que casi es lo que te mola, ¿no? Y que está Iwan McGregor y todo lo que haga este señor, pues para adelante, ¿no? Desde Pero luego. mm, entiendo que hay algunas cosas que no terminan de funcionar bien, hay algunas cosas de realización que a mí me sorprenden un poco, sobre todo de cómo manejan espacios a veces. Sí, Las escenas de acción creo que no funcionan, o a mí al menos no me funcionan demasiado. Es que no sé si es spoiler hablar del último capítulo en el que se junta con Darth Vader y a mí eso no me funciona. Esa persecución extraña que hay en la oscuridad no me funciona, no me termina de enganchar, pero luego sin embargo me mola y la sigo viendo porque creo que tiene sí. algo que está guay, ¿no? Y que es interesante, pero no entiendo como los dos bandos así tan Ya, extremos. pero es verdad que tiene algunas carencias en cuanto a, creo que, no sé, a narrativa. Hay algunos personajes por ahí que son como un poco, que no entiendes muy bien del todo o que tampoco quizá aportan tanto. Hay algunas decisiones raras ahí que, no sé, un tanto dudosas. Pero bueno, o sea, luego al final, no sé, es Star Wars, tío, y bueno, creo Hay que verlo. que sí, hay que verlo. No, Pues pero ya a está. ver, que también es verdad que sí que creo que tiene menos presupuesto que otras cosas. Es probable, es Creo que probable. y creo que se nota. Eh, pero bueno, no sé si a lo mejor hay algunos personajes que no funcionan del todo, no lo sé. Eh, pero bueno, tampoco sé cómo la gente va tan... Eso, es como que se ha polarizado todo mucho, ¿no? Y ahora ya es como más una especie de lucha entre dos bandos ahí, en plan, Obi-Wan sí, Obi-Wan no. Al final, no sé, es como Y, todo, y, hay que polarizar. Es que, y joder, sobre todo que si no te gusta y te parece que es mal, simplemente con no verla, ya está, no necesitas hacer más trabajo más que no volver a verla. El criticarla así de forma tan destructiva y no recomendarla, claro, pero, pero bueno, mira, no sé. nos dice Martín que dice que pregunta difícil. ¿Hay mucha inclusividad con calzador en la serie? Mm, inclusividad con calzador. Bueno, no, no. Yo diría que no porque Star No. Wars siempre Es ha Star sido Wars. eso, ¿no? Sí, Star Wars siempre ha De hecho, sido Star Wars como. siempre ha tenido de todo. Por eso, Star Wars siempre ha sido como Claro, muy equitativo y como ha habido mucha paridad en cuanto ha a tenido tanto a. Ewoks, es que ha tenido de todo. No, pero es verdad que, a ver, piensa que al final es una space opera, y como en todos los space opera en los que hay diferentes razas de criaturas, de seres, de alienígenas, y pues siempre ha habido también como mucha diversidad de culturas, ¿no? Y de etnias, y en la ciencia ficción normalmente pues, suele haber pues, orientales, latinos, afroamericanos, vamos, africanos, no necesariamente americanos. Entonces, bueno, vamos, negros, es que no sé, normalmente siempre ha sido como muy, ¿no? En ese sentido, y igual con las mujeres y los hombres, siempre ha habido también heroínas, ¿no? Y por ejemplo, quizá antaño, pues es verdad que había más tíos, claro, bueno, como era un poco la sociedad de antes, ¿no? Pero
también había muchas tías. O sea, al final De el hecho, personaje de Leia, o luego tenemos en la saga. O sea, yo creo que, bueno, que no es tampoco como con mucho calzador. en la saga nueva, de hecho, yo creo que. ¿Cómo se llamaba la nueva? El personaje, que no me acuerdo. Rey. Rey, yo creo que además Rey funciona muy bien. Yo creo que como personaje, o sea, a mí me parece que funciona bien en el sentido de Sí. protagonista y de cambio y tal. Funciona bien. Es verdad que Leia como que estaba más en un segundo plano, a pesar de ser un personaje muy importante, pero es verdad que supongo que está en un segundo plano después de esos personajes principales, excepto en algunos momentos de la historia, por supuesto. Pero yo creo que donde hubo un poco más revuelo fue cuando Abrams hizo la primera de esta, la séptima, digamos, que estaba el Sí. personaje, la chica asiática, el hombre negro, no sé qué, que había como mucho ahí disparidad. Lo que pasa es que esto es muy difícil. Volvemos a una conversación que, no sé si te acuerdas, Mick, que tuvimos hace tiempo cuando íbamos a Toledo para ver un corto, bueno, para localizar un corto, que es verdad que es un tema muy, muy, muy complejo porque es difícil cuando de repente se posiciona alguien que es gay o que es transexual o mujeres. O sea, quiero decir que todos los que no se han visto más reflejados en cine, en videojuego, con salvedades, porque luego es verdad que nos olvidamos de algunos personajes muy importantes en la historia que están ahí, parece que no existen. También yo me acuerdo de Ripley en Alien, o me acuerdo de Samus en videojuegos, o Lara Croft, que luego se han ido olvidando, parece que se han olvidado y que abrieron un camino, ¿no? a personajes tremendamente importantes. Mm. Y es muy difícil porque luego hablas con estas personas y te dicen, hostia, es que esa inclusividad con calzador, esa inclusividad como impuesta, a veces es como necesaria para poder llegar a un cambio. Entonces es muy difícil localizar y aceptar algunas cosas o cuando sí, cuando no. Posiblemente muchas parezcan impuestas y sean impuestas, pero ayudan a que una parte de la sociedad sí se vea reflejada, o mejor aún, ayuda a que otras películas sí usen a personajes de diferentes etnias, de diferentes colores, de diferentes religiones, de diferentes condiciones sexuales, y ayude a que entren en otras películas. Entonces, me parece un tema súper complejo, me parece un tema muy, muy, muy complejo. De todas formas, yo creo que hay que diferenciar entre inclusividad, populismo y hacer el ridículo. Y me explico. Hacer el ridículo, por ejemplo, es hacer una película sobre, yo qué sé, me lo estoy inventando, pero sobre el IBEX 35 y que todos los personajes sean mujeres, lesbianas y además que descendientes de sudamericanos. Pues estás haciendo el ridículo porque estás haciendo una película que no existe, eso no pasa. Otra cosa es que quieras hacer una crítica o algo así, pero no puedes hablar del IBEX 35 y poner a mujeres lesbianas y extranjeras, porque no ha lugar. Sí. Eso es hacer el ridículo. Luego está la inclusividad, que puede ser inclusivo el meter de repente a una mujer en el IBEX 35 o negros en la antigua Grecia. Negros en la antigua Grecia, eso es maravilloso. Claro, también, pues... o Grecia en los antiguos negros, cuidado, que también pueden pasar esas cosas. Madre mía. Bueno, como iba diciendo, puede ser inclusivo meter a una mujer en el IBEX 35 porque resulta como, ostras, no... claro que hay mujeres, ¿no? Y simplemente Botín podría estar por ahí, pero es verdad que sorprende un poco más, ¿no? Y que podría ser una forma de mostrar que hay mujeres. Y luego hay otra cosa que es simplemente mostrar el mundo como es, y es que en el mundo hay mujeres, hay negros, hay blancos, hay homosexuales, hay heterosexuales, con lo cual a veces también utilizamos lo de inclusividad. Y a lo mejor no es inclusividad, es simplemente estoy mostrando lo que hay. Normalidad, o sea, en plan, Claro. la vida como es, ¿no? Un poco el mundo. Entonces, que yo también estoy empezando con el tema de la inclusividad como tal, es que vamos a ver, es que
o sea, no sé, simplemente es como que normalizar las cosas y a tomar por culo, ¿sabes? Claro. Es que, no sé, o sea, otra cosa es lo que dice Sergio, ¿no? De meter aquí como con calzador absolutamente todo, es como, no, es que mira, tenemos que llenar la cuota de esto y lo otro y lo tal, y claro, y de repente, pues bueno, pues eso, Heimdall, ¿no? En Asgard, defendiendo ahí, en plan, el vigía del Bifrost, de repente es Idris Elba. Es como no hay cosa más nórdica que de repente pones a un negro ahí, ¿no? Claro, en plan, en Asgard, ¿no? También orientales, latinos en Asgard y tal, que es como, bueno, pues, ok, vale, vosotros veréis, ¿no? Pero por ejemplo, Idris Elba, como un 007, es que... Bueno, pero eso sí, eso sí. Pero es que ya ni siquiera me parece inclusividad. Es que Joder, Reino Unido sí. está lleno al final de negros, ¿no? O un indio, ¿sabes? Un indio. O sea, por ejemplo, en Londres, ¿no? Que como hay una grandísima comunidad india, pues que fuera indio, ¿no? O borrachos. Que fuera un hooligan, ¿no? Directamente de una taberna irlandesa. Comenta Martín el problema de los cupos, no los negros en sí. Pero yo de todas formas creo que es difícil, porque vuelvo a decir lo que es difícil, pero es que a no ser que seas es que yo me acuerdo de esa conversación con un compi gay que al final, claro, nos hablaba de la facilidad de decir a veces lo de todo esto, diciéndonos, claro, vosotros habéis visto siempre representados por algo, claro. Pero claro, es como yo nunca me he visto representado en mi vida, me he visto representado por un personaje, y si me he visto representado parece que me lo han puesto como alguien, como un personaje histriónico, me lo han puesto como un personaje caricaturizado. Bueno, nosotros diciendo que nosotros somos como bajitos los tres, entonces cualquier representación de héroes durante toda la historia del canon que había antes, tampoco nos podíamos sentir muy representados, porque siempre había otro tío como mucho más grande y mucho más tal, que era como, bueno, nunca voy a ser como... Pero son representaciones, eso es como, por ejemplo... Nunca voy a ser Superman. Pero eso es, por ejemplo, pero esos son, por supuesto, si al final todas estas conversaciones son mucho más amplias. Somos hombres sensibles. De lo que nos dice, pero al final es verdad que hay épocas en las que hay una lucha mucho más evidente por algunas cosas. Eso es como, por ejemplo, igual me meto en un jardín, pero la parte social del cuerpo de la mujer, o cómo se habla del cuerpo de la mujer, cuando también estaba Ken, ¿no? Y el cuerpo del hombre también muchas veces se ha identificado con ser musculoso, ser alto o ser de ciertas formas, ¿no? Y siempre se ha evidenciado en el cine con ciertos personajes o ciertas características. Sí, eso. He-Man o muchos personajes. Bueno, pero lo de He-Man... Sí, pero Barbie, lógicamente era algo que no existe. Que por cierto que tenemos película próximamente. Sí. De eso puede ser. Además, son dos actores que son. Yo creo que Margot Robbie es una de las mejores actrices de ahora mismo. Sí. Y está el otro que es Ryan Gosling. El otro, dice. Está el otro. No me acordaba el nombre. El de los cereales. Y joder, eso se viene. Vamos, es peli a ver. Pero hicieran la peli que hicieran, a esos dos tíos es que hay que verlos. Dice Martín que a él lo que le gusta es que los malos suelen ser calvos. Claro, para esta peli también vale. Para la de Garra también vale, sí. El director de los... El hermano. En Garra, el director de los 17 es calvo. Sí. ¿Cómo has dicho? ¿17 Years? ¿No? ¿Cómo es? Sí, los Sixers. Los Sixers. Es que se me va el de fútbol americano los 14 Years. The Seven Sixers. Se me va los... Y bueno, ¿has visto tú algo por ahí también, Víctor, que antes me decías? Sí, bueno, lo digo la parte rápida. Me vi, ya han sacado en Movistar la de Way Down. Ya sabéis que Balagueró, I love Balagueró, pero claro, eso te iba a decir. Decían que era un poco... Creo que es una peli que es verdad que tampoco creo que sea una catástrofe de película, no creo que sea una... Para nada, creo que le hace mucho daño. Y fíjate que no hemos hablado excesivamente bien de la continuación o de lo que luego fue la serie de ¿La Unidad? de la Unidad no. De hecho, por otro estilo, de La Casa de Papel, ¿no? Porque al final también es un robo a un banco, al Banco de España. Entonces, bueno, yo no sé si le pesa. Creo que la peli en algunos momentos es un poco tonta.
Entonces, creo que eso le lastra un poco la cinta. Creo que a mí personalmente no me gusta especialmente cómo Balagueró se mueve en este mundo de robos y atracos. Me gusta mucho más cuando se mueve en el terror, o creo que se le nota mucho más, que se siente mucho más cómodo. Y creo que aquí hay varias cosas que se me quedan un poco meh. Entonces al final se queda en una película un poco media, ¿no? Al final se queda pues ahí un poco en la mediocridad y se queda un poco ahí. Básicamente estamos hablando del robo al Banco de España por un grupo durante el que era el Mundial de Sudáfrica. Entonces se juega un poco además en algunos momentos, no solo con el uso de los momentos estos donde había muchísima gente viendo los partidos en la calle, entonces eso tiene un uso real en la peli y también un uso emocional en el montaje. Entonces, bueno, pues ahí hay un doble juego que a mí personalmente no me ha interesado demasiado y creo que a ver qué tal con Venus, la siguiente película de este hombre. Pero bueno, creo que R4 fue un muy grande, después de sobre todo Mientras duermes, que fue una grandiosa película. Creo que tenéis Musa, el programa por ahí, por cierto. a pesar de que tienen menos críticas, creo que Musa, a mí hay cosas que me interesaron de Musa, de cosas donde él se sabe mover, y creo que a mí personalmente sí me interesaron, a pesar de que la peli en general no del todo, pero creo que Way Down es como un paso ahí entre el no ha dado otra vez con estas pelis donde saca todo su esplendor y saca todos sus recursos y no ha llegado ahí. Y por otra parte, que esto es una maravilla que yo no había visto en su momento, que es True Detective, y me estoy viendo la primera temporada y ¡qué maravilla! Es una maravilla. Es una absoluta maravilla de la realización, es una auténtica maravilla de la actuación. Creo que McConaughey está excelso, o sea, es algo en esta serie. Yo creo que esto ayudó mucho a McConaughey para llevarse aquel Oscar. No me acuerdo luego por cuál fue. Dallas Buyers Club. Por Dallas se llevó. Sé que el secundario sí se lo llevó este hombre, el otro. El otro, Que hoy estoy con estas. Jared Leto. Sé que Jared Leto se lo llevó por ahí. Sí, mejor actor también. Que fue el año del Lobo. Si mal no recuerdo, fue el año que se lo ganó a DiCaprio por el Lobo de Wall Street. Sí. Y me parece una maravilla. Sobre todo, creo que es una serie para ver muy mucho en versión original por la modulación de voz que hace. Todos los ritmos, las pausas, el tono, el timbre, todo lo que hace, todos esos recursos son una auténtica maravilla. Vamos, una serie que me perdí en su momento y que ahora mismo estoy disfrutando, pero muy, muy mucho. Por no extenderme más, que llevamos un ratito. Del año de La Isla Mínima, ¿no? Que más o menos surge por ahí y además se comentó bastante porque se decía que La Isla Mínima que se había copiado de esta serie, pero es de estas cosas que surgen a la vez Y pasa con muchas cosas, con muchísimas cosas que surgen en un momento determinado por diferentes directores, diferentes visiones, y creo que La Isla Mínima además es una maravilla de nuestro cine. Es genial. Y me parece que es una película que está muy, muy, muy encima en la escala de cine español y que de hecho ha ayudado mucho a subir el nivel, o por lo menos descubrir que podemos hacer muchas cosas diferentes. Entonces creo que del thriller, ¿no? Que hablábamos, del thriller español, de estas gordas. Fue un año de thrillers muy interesante, porque también por ahí fue yo creo que el año del Niño, que también lo petó en su momento, que me parece mejor La Isla Mínima, Tarde para la ira, empezó también a salir por ahí, todas estas que fue una buena añada. Bueno, sí, años de thriller, de esos años, sí. Sí. Bueno, pues yo voy a continuar con una serie que es que acaban de sacar su última temporada, que es Peaky Blinders. No sé si sois seguidores de la serie. Sí, yo tengo que verla. Sobre todo del actor principal. El otro. De Cillian Murphy. Que, bueno, sigue un poco la línea de la última temporada. A mí ya me alegro mucho que acabe la serie ya. No porque me parezca mal y es que estoy deseando que termine el programa para ponerme otro capítulo.
pero sí que es verdad que ya están estirando como demasiado el chicle. Creo que hay un problema con mezclar las series con los nazis. En el momento en el que empieza ya a haber nazis, es como, es que os estáis quedando sin ideas y tenéis que tirar de Hitler para ver cómo remontáis. Sin embargo, creo que funciona muy bien, que sobre todo los personajes es que están tan bien construidos. A mí me parece que es un poco los Soprano, Peaky Blinders, pero llevado a otra época y a otro estilo, pero es que casi lo pongo a esa altura, porque el personaje me recuerda mucho a Tony Soprano, ¿no? Un mafioso malo que tiene problemas psicológicos, que no sabe cómo lidiar con ellos y que en el fondo lo más importante para él es la familia, pero no sabe muy bien cómo gestionarlo con matar a gente en sus ratos libres. Y bueno, genial serie. Si no la habéis visto, no sé a qué estáis tardando. La tenéis en Netflix. Las críticas son una barbaridad. Es Las que... críticas son de esta última temporada, son... De esta última. Bueno, es que a ver, esto pasó que es que por lo visto esta temporada se filtró hace bastante tiempo. Y estaba por ahí en plataformas de dudosa moralidad y estas cosas que hacemos aquí. Y entonces hay mucha gente que ya la había visto. Esto me dijeron en Barna. No sabía. Ayer, sí, por lo visto estaba ya por ahí hace tiempo. Pero yo creo que porque salió en no sé qué plataforma, salieron los capítulos uno por uno. Antes de salir es que tengo entendido algo así. Bueno, sí, no, es que esto se estrenó, creo, en tele. Es que por eso, es que ha habido algo por ahí. Se estrenó en televisión y entonces como que alguien lo ripeó y lo ha gastado como por ahí y tal, hasta que lo han subido ahora a Netflix. Bueno, yo creo que a Netflix ya la tiene más que amortizada. Pregunta a Martín, a ver, yo esta última temporada no la he visto aún, pero dice Martín que si mejor que Los Soprano, no. Mejor que Los Soprano. No creo que sea mejor. No creo que sea mejor. De todas formas, también tiene que pasar tiempo. Claro, eso te iba a decir. Sí. Que la serie fue estrenada el domingo, el 27 de febrero, en la BBC. En la BBC, sí. Por eso digo que no es una serie que se estrenó rollo semanal. Sí. Entonces, por eso hay gente que llegó antes de lo que pensábamos a ella. Sí, algo así, a ver, sí. Era algo parecido. Lo que me habían dicho. Bueno, nos acaba de seguir Bohemian Dosis en Twitch, así que muchas gracias y un saludo. Y nos tenemos que ir, que nos quedamos sin tiempo y tenemos que irnos a Publi. Ahora volvemos. Hasta ahora. Todavía no entiendo que prefieras quedarte en ese piso vacío. Mamá, ya hemos hablado muchas veces. Que necesito mi espacio y relajarme. Eva. Lo siento. Ya te fuiste una vez, ¿por qué no lo vas a hacer una segunda? A veces salgo con Rubén. ¿Con Rubén? Eva, te hizo mucho daño. ¿Qué pasa, que ya no te acuerdas? Mira, ahí está Nico, guapo, soltero y además pinta. Por favor. Eva, yo quiero conocerte. En que tú no estás. ¿Y ahora dónde está esa persona tan importante? No está. Pues yo tampoco, porque yo no soy la misma. ¿Podemos encontrarte de nuevo? Eva, que sale alguien, corre. Sí que sí, hablamos de Garra, la nueva película de Adam Sandler, que en realidad, bueno, simplemente es actor y productor ejecutivo, pero
pero al final la estamos definiendo en todas partes así, como la nueva película de Adam Sandler, que creo que ha sido bastante sorpresa, ¿no? Porque era como de estas películas que dices, puf, esto puede ser un patinazo enorme, pero bueno, no, yo creo que no está mal. No sé si habéis tenido habéis seguido bien la historia en cuanto a cuestiones de baloncesto, de el draft combine y todo esto. Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que lo del draft y tal, y el combine y todo esto, sí, más o menos creo que la gente, aunque tampoco seas un friki del básquet, sí que sabes lo que es, ¿no? O sea, no sé. Sí que me hacían alguna pregunta durante la película porque entiendo que si no tienes ni idea de la NBA, te puedes perder un poco con. Además, una de las curiosidades es que todos los jugadores que salen son jugadores reales. Sí, Creo que es quizá uno como de los plus de la película, ¿no? Que mola bastante al final verlos por ahí. Desde luego, si eres fan de la NBA, esta peli debe ser muy disfrutona. Claro, te hace mucha gracia, ¿no? De repente ver por ahí a Shaquille O'Neal como comentarista, o a Trae Young, o a Chris Middleton sentado. El momento de Dirk Nowitzki también es muy gracioso. Pero bueno, si queréis, pasamos directamente a hablar de ella. Bueno, ya hemos comentado, ¿no? Adam Sandler, en este caso, interpreta a un cazatalentos de jugadores de baloncesto que, estando en el extranjero, descubre a un jugador con un talento enorme, pero con un pasado difícil. Sin la aprobación del equipo que lo tiene contratado como ojeador, decide llevar a esta promesa del baloncesto con él para que ambos tengan una última oportunidad para demostrar que son dignos de la NBA. Y para demostrar además que la pornomiseria no es solo cosa de Sudamérica, que también se puede encontrar entre blancos europeos occidentales. Taking me to see basketball or bare knuckle boxing? We do everything. I'm Stanley Sugarman. I'm a scout for the 76ers. So you're 22 years old because you can't be in the draft if you're over 22. Yes, I'm 22 years old. Who's this? It's my son. How old is he? He's 10 years old. Okay. This Philly thing. There's room to grow there. I want to coach someday. Do you love being away from home all the time? Best chance to win in here is with you out there. What the hell am I still chasing this for? So you're just gonna give up on your dream? Been in this league for 30 years and it's like I'm nothing. Look at this guy. You come to Philly, your whole world's gonna change overnight. I gotta work. My mom and my daughter, they mean everything to me. Salary's $900,000. He will call in sick. In all the years I've been doing this, have I ever reacted this way? He's raw. We train him, get him in NBA shape. What do you say? Not gonna happen, Stan. You just gotta get back out there. You know, I haven't been home on my daughter's birthday for 9 years running. I'm not asking. The Sixers don't know you stashed. Being the guy who finds the guy matters in this business. Moulton's fire you for this. Just want to make sure I do what's right for the kid. He's got a daughter to support. You got a daughter to support. Where are you from? Spain. Sounds wet. You think you can stop me? Welcome to America! That wasn't him. That wasn't even close to him. I fly home tomorrow. Is that what you want to do? Hey, you love this game. I love this game. I live this game. Let's get to work. The draft is in 6 weeks. If we're gonna do this, we gotta do it ourselves. No doubt about it. That kid's got it. Do you need a hand up? You don't need nobody's help. We need a spark. This is all for you, pal. It's for us. Okay, it's for us. Os pregunto directamente, ¿por qué merece la pena ver Garra? ¿Quién quiere empezar? Dale. ¿Qué? Dale, Sergio. Ah, yo. Vale, bueno. Claro, empieza tú. Empieza tú hoy.
¿Que siempre empieza Víctor o siempre empieza Mick? Claro. Hoy es tu peli. Venga. Bueno, claro. yo la verdad es que no tenía muchas esperanzas en esta película. Tenía curiosidad por verla, porque me apetecía ver a Juancho delante de las cámaras, por mera curiosidad. Además, hacía poco había visto Space Jam 2, que me parece lo más horrible del mundo. Creo que sobra absolutamente. Por cierto, Garra Hassel está también producida por LeBron James, que suele producir cosas audiovisuales. Estuvo como productor en este documental que hicieron sobre Neymar y bueno, al final está bastante metido ya en la producción audiovisual, tiene dinero, puede, pues ¿por qué no? Y bueno, creo que es una película que está bien. Sin más, que nadie se espere que la comparan con Rocky. A ver, sí, tiene muchas cosas de Rocky, obviamente, bueno, sí. Claro. Transcurre en Filadelfia y sube escaleras corriendo, sí, se parece a Rocky. ¿Es Rocky? No, yo creo que no. Es verdad que bebe mucho de ese tipo de cine, ¿no? De un tipo de la calle que tiene el sueño de triunfar en un deporte y me entrena para ello, sí, absolutamente. Pero creo que es una película en ese sentido más sencilla, más simple, no se mete tanto en las emociones del personaje como Rocky. Es un poco de las cosas que están bien de Netflix, por así decirlo, que no está en la purria, está en el lado de... Por lo menos diferentes, o por lo menos diferentes. Sí, está en... Bueno, esto funciona, está bien. Más allá de eso, pues creo que tiene cosas interesantes, sobre todo a nivel... Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El ver a los jugadores de baloncesto de primerísimo nivel, o sea, estrellas que están ganando una pasta por un tubo y que de repente están ahí. ¿Por qué están ahí? Pues imagino que porque LeBron James les habrá dicho, tenéis que salirme la película que he puesto yo la pasta. Si no, yo no me imagino a todos los que salen aceptando, porque es que imaginad todo el equipo del Real Madrid apareciendo en una película de ficción, un cameíto, tal, pues a lo mejor les hace gracia y lo hacen, pero que de repente la liga entera, gente que es que, bueno, de hecho hay un momento que me hace gracia que hablan del salario mínimo de los jugadores drafteados ese año, que son $900.000 por temporada. Claro, una persona que cobra lo mínimo, $900.000 por temporada, que le molestes para hacer una película, lo más normal es que te diga que no, porque no lo necesita, a no ser que le haga mucha gracia, ¿para qué lo va a hacer? Y de repente el hecho de verlos a todos ahí me parece muy gracioso, me parece como, joder, también qué valor tienen, ¿no? Yo creo que precisamente el hecho de que estén todos es más fácil al hecho de que esté uno. O sea, en el sentido, bueno, relativo, ¿no? Al final es más fácil que esté poca gente a que esté mucha, pero si tú lo haces como evento, como voy a intentar juntar a todos, como que también es verdad que llama más a que estén, ¿sabes? O sea, el hecho de que de repente digas, venga, vamos a intentar hacer una peli en la que estén todos, tú se lo presentas a la gente, a alguien del baloncesto y a lo mejor te dicen, hostia, cómo mola, ¿no? Que de repente vaya a ser todo así y a lo mejor aceptan más. Es que yo no sé hasta qué punto esto es algo casi de la propia liga de la NBA, el decir, oye, vamos a salir porque así también, porque la NBA hace muchas cosas de estas, de promoción de la liga a este tipo de nivel, que la NBA no necesita promocionarse, anda que no tiene ventanas, pero sí que hacen muchas cosas de estas y hay como muchas iniciativas de hacer cosas distintas y tal, pues creo que es el valor que tiene y sobre todo que si no lo hace la NBA, yo creo que esto no lo puede hacer ninguna otra liga, esto no lo hace... La Liga Española de Fútbol, por ejemplo, por poner un ejemplo, no lo hace. Una liga de fútbol europea no me lo imagino. Yo donde he visto más jugadores de fútbol en un plano ha sido en Torrente. Bueno, me callo. Torrente sería como el sitio donde sale toda la farándula y también es verdad que ha habido en algún momento en el que a lo mejor en algún momento sí que han salido muchos jugadores de fútbol a la vez. Sería como el sitio, por decirlo de alguna forma. Sí, no había caído en Torrente, pero sí. Esto es algo, pero lo de esta película es que es inaudito, porque es cameo tras cameo y eso, de gente que está a un nivel
súper top, pero muy, muy, muy arriba. No sé, me resulta muy curioso eso. Y bueno, luego algunas cosas también de realización que me han sorprendido, ¿no? Que podrían haber tirado por algo como mucho más sencillo y de repente los partidos callejeros, sobre todo uno concreto hacia el final, que me pareció como, joder, que hay un curro detrás, ¿no? Y que creo que la calidad de la película está bien. No es la película del siglo ni la historia del siglo, pero está guay. Y os dejo a vosotros ahora a hablar. ¿Quién quiere continuar? Te doy. Si quieres, venga, dale. Pues a ver, yo creo que es una peli que merece la pena, creo que es una peli decente a nivel de, por lo menos, de entretenimiento y que cuenta una historia pues que está bien, ¿no? Está bien llevada y demás. Creo que tiene una particularidad, no sé si es particularidad como tal, porque otras pelis ya lo han usado o han sabido adecuarse a los tiempos de hacerla, pero creo que, por ejemplo, es muy inteligente en el uso de lo que rodea el momento actual, de, por ejemplo, el challenge. Creo que me parece muy guay que use dentro de la historia el challenge para continuar la historia, lo que son los medios digitales, casi el spam y todo eso. Creo que, por ejemplo, eso me parece muy guay. A mí personalmente creo que a mí me ha molado la realización. La parte de realización me ha gustado y sobre todo cómo ha dividido y cómo decide ciertos aspectos, otros no tanto, pero cómo de repente se mueve en términos de realización casi de baloncesto, ¿no? De uso, del uso de los zooms. Hay un zoom que a Luis y a mí nos hizo mucha gracia, que es el de la mujer, cuando él es entrenador y le hacen un super zoom a ese entrenador y le hacen un super zoom a la mujer que está en el campo, que creo que es hacia la parte final. Y a mí me hizo mucha gracia porque fue como, ¿qué ha pasado, no? Pero creo que tiene unas cuantas decisiones de realización que por lo menos son interesantes. Creo que la peli de todas formas, por eso digo la parte buena, pero la parte mala, creo que a veces la peli se mueve en demasiados cambios. Creo que la peli de repente parece que juega mucho a la zona de YouTube, creo que a veces juega mucho a la realización de tele, creo que de repente parece un spot de Publi, entonces se mueve ahí como en muchos términos que funcionan, pero que resultan extraños. Y lo que te decía fuera de micros, que hay unos momentos que toman unas decisiones sobre cómo sacar una lección de ópticas y una lección de esto a Juancho, que me hacen gracia, que es una sensación de que eligen angulares, eligen unos ciertos tipos de planos que generan como casi ansiedad, además tienes a una persona que no es actor y está en algunos momentos como un poco vendido, por decirlo de alguna forma, pero resulta muy curioso por otra parte. Entonces, y en otros le protegen muchísimo, sabiendo que no es actor, y es curioso cómo juegan ambos lados. Pero creo que es una peli que en general va a gustar. O sea, creo que es una peli que está bien llevada y que está bien contada. Yo me quedo con otras pelis de estas de superación de baloncesto y aunque es muy, muy diferente a todo lo que hubo el exploitation de los 80, los 90, que se juntó con todas las pelis americanas de las escuelas juntadas con el baloncesto y todas estas partes de superación casi de gueto, ¿no? De racial y demás. Y esta es otra cosa. Pero yo, definitivamente, y ya te paso a ti, Mick, Adam Sandler. Creo que donde ha estado Adam Sandler, y creo que Adam Sandler, los papeles dramáticos, ya hablamos de Diamantes en Bruto, que el que no la haya visto, que la recoja, los hermanos Sabdi haciendo maravillas con este hombre. Y tenemos el programa Sandler, además, tío, por ahí, que fue justo primer programa, yo creo, de la cuarentena, ¿no? Pero eso, entonces me quedo ahí con un Adam Sandler que está pletórico tanto cuando habla como cuando no. Creo que la gestualidad y toda la parte de desarrollo del personaje y de gestión emocional y del propio personaje y gestual me parece magnífica, me parece que está muy, muy bien. De hecho, es como que a Adam Sandler en su día le tenían que haber dado el Oscar por Diamantes en Bruto. Y es que además ni estaba ni se le esperaba, pero lo sigo diciendo, a mí es que me parece el mejor papel que ha hecho Adam Sandler en su vida y espero que no el mejor que haga, porque es verdad que viéndole aquí, pues
que está muy bien también, ¿no? Y pues como en un registro también un poco distinto a lo que nos tenía acostumbrados antes. Pero bueno, o sea, a ver, a mí Hustle me ha parecido buena película, o sea, creo que es una película, funciona muy bien, desde luego, o sea, creo que está, bueno, bien escrita, a nivel de montaje sobre todo creo que es bastante interesante, tiene cosas que creo que funcionan muy bien y están montadas como con bastante tino. Sobre todo, bueno, pues sí, secuencias de estas, ¿no? En plan de un poco los duelos, ¿no? Entre él y... ¿Cómo se llama el personaje? Bo Cruz, ¿no? Es como que me hace gracia lo de Bo Cruz, pues me recuerda a Bo Katan de Star Wars, pero bueno. Y bueno, me ha parecido... que funcionaba bien en todos los aspectos. Es una de esas pelis que dices, bueno, es un blockbuster, hay un poquillo, ¿no? Dentro del mundo del deporte comercialote, como decís, bebe mucho de Rocky y de películas de estas un poco de superación, ¿no? De estas entrenando, ¿no? Preparando para llegar a, ¿no? Un poco que si un Karate Kid, ¿no? Que a lo mejor, yo qué sé, aquellas de Vuelven los mejores, ¿no? El regreso de los mejores, la de los Mighty Ducks, ¿no? Que estas que eran de Disney, que era un poco... pues también, ¿no? Llegar ahí a ganar un campeonato, voy a ganar tal, en este caso es llegar como un poco al draft. Y bueno, creo que eso que hemos visto muchas veces lo adaptan de una forma pues bastante bien hilada con la actualidad, ¿no? Porque a mí lo que me interesa también mucho de... bueno, que por cierto me hace gracia, pero está Queen Latifah ahí haciendo de mujer de Stanley Sugerman, que Queen Latifah es guay, es una actriz bastante guay. Y creo que aprovechan muy bien el rollo de las redes sociales, ¿no? De hoy día, como, bueno, pues para dar a conocer a este jugador, ¿no? A Bo. Y bueno, eso sí que es quizás lo que más me ha interesado, porque, a ver, evidentemente como un poco la parte fundamental, creo, de esta película es el tema del deporte, en concreto del básquet, de ver a todos esos jugadores, ¿no? Y todas esas stars. Sobre todo quizá más que los que están jugando en el campo, un poco los que están también de directivos, ¿no? Y tal, que como que hay gente más mayor, pues salía Barclay también por ahí, ¿no? Y salen como varios jugadores. Sale mucha gente retirada ya, mayor. Gente retirada. Nowitzki por el teléfono también. Claro, como gente retirada de los 80 y tal, y entonces, bueno, eso creo que es interesante, sobre todo pues, si eres fan del básquet y si pues, sabes un poco de ese mundo y aprovecharlo y tal. En mi caso eso me da más igual, quizá me interesa menos, pero bueno, creo que funciona todo, la parte de la niña y tal, ¿no? El personaje en sí de él, y sobre todo cómo lo presentan, ¿no? A mí me gusta mucho la presentación del personaje y cómo van a Mallorca, que de hecho como que presentan Mallorca ahí como si fuera el gueto más absoluto de... Es que ha habido críticas al respecto con eso, pero es que van a un barrio que es así, que de hecho tuvieron que salir corriendo porque les empezaron a tirar piedras. O sea, era un sitio chungo. La peña se queda ahí como con esa parte de Mallorca, bueno, está bien, pues lo ven todos. A ver, es que además es un poco gracioso porque es un poco pornomiseria, pero en España, ¿no? De repente como esto funcionaría muy bien si de repente fuese mexicano, ¿no? Y estuviese, o fuese brasileño y estuviese viviendo en las favelas. Pues un poco eso que es lo que se suele hacer, y de repente lo que haces es irte a Europa y coger a un chaval que vive en Mallorca. Pero esa zona es que es un poco así. A mí lo que más me chirrió de eso es que los españoles hablasen también inglés. Eso sí que no. Eso sí que no pasa. Claro, en ese barrio... En ese barrio ya te digo, no. De Mallorca, que es como la purria absoluta, que dices, me van a pegar una puñalada en cuanto doble aquí una esquina. Y de repente es como que los gitanos hablan inglés, ¿sabes? Bueno, mira, o sea, esto no te lo compro, pero bueno, pero quitando, ¿no? Esa salvedad y eso, creo que me gusta mucho cómo arranca y el personaje de él, bueno, es interesante. Es verdad que quizá le falta un poco de salsa, ¿no? A Juancho, en plan,
Pero bueno, Sí. pero no está mal, no está mal. Sí. O sea, está correcto para no ser actor, ¿no? Lo salva yo creo que bastante bien, porque Sí, salva bien la papeleta. hay sí. cosas de estas que dan una vergüenza ajena por ahí. Véase Iniesta haciendo doblaje, que dices, a ver... Iniesta vendiendo, ¿qué vendía? De Calice. Iniesta, de hecho, sale en una película española, no me acuerdo cómo se llamaba, la del penalti o... El penalti más largo del mundo. No, pero no sé si es en esta. O no sé qué del ciervo o algo así de... El penalti del ciervo. No, lo busco y os digo. A mí bueno, iba a cerrar eso. Sí. Creo que es una peli de, pues, lo que decía antes, de un 7, es una peli como muy interesante, que creo que llega a emocionar en algunas partes y la juegan muy bien. Y lo único que sí que me ha dado un poco de pena es que ha empezado la peli y digo, hostia, Robert Duvall, esta peli va a ser la polla. Y de repente, ¿no? No la peli, que la peli está muy bien. Creo que está, sin interesarme a mí mucho, creo que la peli funciona muy guay, es buena peli, pero que de entrada he visto a Robert Duvall sentado y he dicho, vaya, sí, como no que mucho. me he frotado las manos y he dicho, qué guay, y me he quedado como un poco ahí a medio gas, esperando a un Robert Duvall ahí potente, pero bueno. Nada, ¿qué ibas a decir, Víctor? Que estabas ahí con... No, ¿Quién mató a Bambi? Se llamaba la película en la que aparecía Iniesta, que en su momento, como que hizo mucha promo, además, me acuerdo en ese momento. Pues en ese sentido yo creo que lo salva bastante bien. Y en general todos los actores, todos los jugadores de baloncesto que aparecen actuando, no lo hacen mal, porque luego también está por ahí Kenny Smith, retiradísimo, porque ese señor se debió retirar hace como 20 años. Y también lo hace muy bien, que es el que hace como de agente deportivo, que es amigo de Stanley, el personaje de Adam Sandler, y lo defiende bastante bien. A mí otra de las cosas que me gusta es que está bastante bien también retratada la NBA, cómo es... el proceso de los jugadores que están fuera, por ejemplo, algo tan tonto, ¿no? Como Boban Marjanovic, el pivote gigantón que sale al principio, tal. El serbio. Ese es gracioso, ese personaje. Sí. Y cómo le juegan en la historia y en la peli es gracioso. Sí. Pues es gracioso, pero es que es real, es que eso pasa. Eso ocurre también en fútbol y en otros deportes, pero en baloncesto es que no me acuerdo muy bien quién era. No sé si era Manute Bol, uno de estos que súper conocidos que decían que tenían 19 años y tenían como 52 y estuvieron toda su carrera mintiendo, porque es mentira, pero jugaban un poco con eso de la edad para conseguir mejores contratos, para que se viera que iban a poder tener progresión, que se viera que iban a aguantar mejor físicamente, porque al final, claro, Marjanovic ahora tiene 33 años, no tardará mucho en retirarse, mide 2,24 ese tío. Ya podía repartir un poco, ¿no? Joder. Es que te cambia la bombilla sin tener que, así prácticamente, ¿no? Sin tener que subirse a un taburete. Este señor, claro, yo entiendo que no habrá engañado nunca con su edad, aunque le ves a veces y parece un señor muy mayor, Bobby, pero ese juego lo necesita muchas veces, ¿no? El tema del draft, cómo es el draft, que al final es un intercambio de cromos. Los propios ojeadores, los propios trabajadores, hay un momento en el que Adam Sandler pasa de casi poder dirigir el equipo de los Sixers de Filadelfia a volver otra vez a ser ojeador y tener que irse a Europa a comerse partidos de tercera regional para encontrar a promesas. Y es que eso también ocurre, ¿no? El cómo la NBA al final sí es un deporte del baloncesto, pero la NBA lo que no deja de ser es un espectáculo y un show, y hay mamandurrias todas las que quieras, con gente que dirige las franquicias que están locos. No sé si sale, creo que no, Mark Cuban, el de los Dallas Maverick, un tipo que está loco, que tiene muchísimo dinero y es muy excéntrico. Y esa parte
me parece que sin meterse demasiado y sin querer tampoco ir a lo más loco, creo que la retratan bastante bien. No sé, y yo creo que desde fuera es asequible y se entiende y se puede disfrutar también, sin conocer demasiado del baloncesto. Sí, por lo menos retratan ese primer, o sea, yo creo esa parte superficial de cómo son los drafts. No explicado 100%, porque yo creo que no está del todo explicado. No. Yo personalmente sí me... Es verdad que como sé cómo funcionan más o menos los drafts, también con el fútbol americano, con todas estas cómo funcionan en Estados Unidos, pues a lo mejor sabes un poco por dónde van y ni siquiera. Pero yo creo que hay alguna persona que sí se puede perder, que no está del todo hecho, o te queda como simplemente explicado de una forma superficial de esto pasa así para lo de los equipos, pero quizás falta algo más ahí de información o no, ¿sabes? O simplemente está hecho para que tampoco necesite más información. Yo no creo que necesite más información, pero si te lo explican mejor no está mal, simplemente. Yo estoy un poco también en tu línea, claro, yo lo entiendo y sé cómo funcionan los drafts y no me siento perdido, pero sí que me pongo en la piel de alguien que no tenga ni idea y es que a lo mejor no saben ni lo que es el draft. Entonces, claro, ¿qué me estás contando? Es que no hay una explicación, simplemente se ve que ahí es un jugador que está fuera y que tiene que ir al draft para jugar a la NBA, pero ¿qué es el draft? ¿Es un examen? Pero yo creo que, por ejemplo, a nivel dramático, por eso digo que yo creo que la historia no necesita más explicación, porque a nivel dramático está contado, un jugador necesita entrar ahí para llegar a un equipo. Lo que pasa es que falta mucha información de cómo sucede todo, pero a nivel dramático, simplemente el partido, el otro partido además que lo crean entre directivos, entre no sé qué. Entonces yo creo que más o menos para lo que requiere la historia, yo creo que está contado. Al final, yo no sé muy bien... Yo creo que la historia, por ejemplo, se queda de una forma... Quizás esto no es una mella de la película, sino de lo que a mí me gustaría que fuera, digamos, pero se queda de una forma un poco superficial. A mí me mola mucho, por ejemplo, la idea del ojeador. Me gusta mucho la parte dramática del personaje de Adam Sandler como ojeador y lo que tiene que perder de vida con su familia, con la hija, toda esa parte. Me mola mucho esa parte de directivos, me mola toda esa parte dramática que existe por detrás. E incluso me llega a interesar más que la parte del propio Juancho. O sea, a mí hay una parte que me interesa mucho eso, y me pasa lo mismo con los de fútbol americano, como puede ser la de Titanes, como puede ser la de Oliver Stone, la de Un domingo cualquiera, o son todo este tipo de pelis que me interesan mucho, eso que hay por detrás, eso que rodea, pero también que metan esa parte deportiva. Creo que la parte deportiva es muy interesante a nivel dramatización para las películas, pero me mola mucho todo eso. Vuelvo a decir, creo que es algo personal. Creo que esta peli juega un papel en el que intentan compensar la parte de Juancho con la parte de Adam Sandler y está muy bien, porque además acaba siendo un entrenador del otro. Entonces, conversa muy bien el personaje, ¿no? Un personaje con el otro, creo que funcionan muy bien a nivel historia. Sí. Pero a mí personalmente me interesa más lo otro, ¿no? Me interesa más una parte de la película que otra. Es que lo más interesante es, claro, es el personaje desde luego de Adam Sandler y un poco la vida de ojeador en solitario, el viajando por el mundo. Y es que de hecho hay una vez que es una de las cosas que más me han gustado de la película, que es que en uno de los viajes cuando él está metido ya en el avión a punto de despegar, tenemos en plano desde fuera del avión, él sentándose y tal y mirando por la ventana, ¿no? Y tiene una frase lapidaria que es como, hablaban de los sueños y las personas de 50 años ya no tenemos sueños, solo tenemos pesadillas, que me ha parecido ¡buah! En plan monumental, ¿sabes? Decía algo así, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezas como a ver un poco cómo lo que tiene este tío en la cabeza, ¿no? Y cómo la mujer, ¿no? Y tal, con la ida de olla, ¿no? Que hace un poco con llevar a este tío aunque le digan que no y tal. Es verdad que también, o sea, el jefe del equipo, el hijo de Robert Duvall, que es Ben Foster, Vince Merry, que es como se llama el personaje, el calvo, como decía Martín antes, pues o sea, no vale para nada, ¿no? El tío, o sea, no tiene ningún tipo de ojo crítico como para llevar eso adelante, pues como nada una, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho eso, ¿no? Me gustaría más ver más de Adam Sandler por ahí, yendo a
buscar a otros personajes o a otros jugadores o no sé, más igual la vida en solitario, porque cuando está en el hotel ahí solo hay como un montaje también, como que se va despertando en diferentes sitios, ¿no? Y como que va cambiando. Muy guay, además. Esa intro mola mucho. Ese recurso de montaje me gusta mucho, como que llega con un coche y el mismo coche es el mismo coche, se para, pum, abre la puerta, saca la maleta, cierra el maletero y como en ese trayecto el exterior va cambiando y son 8 o 9 países diferentes, un entorno distinto con el mismo coche. ¿Ves? Eso es lo que decía antes, que de montaje tenía cositas un arranque muy guay. Muy, claro, muy interesantes, ¿no? También me gusta, a mí al final, por ejemplo, sí me gusta cómo terminan uno al final con los Boston Celtics, ¿no? Que además a mí justo los Celtics, en su día cuando yo veía algo de básquet de pequeño, me molaban los Bulls y los Celtics. Y mola cómo se acercan, ¿no? Y tal, y luego ya ves al cabo de los meses, después de haber pasado el draft y tal, que eran pillan los Celtics, ¿no? Y el otro sigue al final de coach, ¿no? Ahí con Sixers y como o sea, me gusta lo que pasa al final, ¿no? Me gusta cómo lo cierran, aunque tú dices que queda como un poco ahí, pero esos detalles me han parecido como, no sé, es un final bonito, ¿no? Que tampoco es como que sea un final súper grandioso y tal, lo deja ahí como un poco suave. Bueno, los dos han conseguido el objetivo por sus caminos. Eso a mí personalmente también, y me gusta la frase de él, cómo defenderle. Que le dice la frase a su jugador de cómo defenderle. El punto débil, sí. Y eso mola mucho. Solo una cosa antes, porque no sé si vamos a parar ya, que ha saltado la cuenta. Con lo del montaje, por ejemplo, del principio, me parece la leche. A mí me gusta mucho la intro de la peli. Juega otra vez el recurso cuando la parte del entrenamiento, toda esa parte elipsis temporal de los entrenamientos de él. Lo que pasa es que cuando hacen sobre todo lo de la carrera, cuando está subiendo el monte, la carretera esta, él persiguiéndole, que creo que tiene unos momentos muy divertidos y muy guays, usa un poco un recurso parecido, pero me interesa más el principio. Creo que hay un momento que parece que va a poner publicidad de Nike o va a poner un momento una publi, y además está fotografiada, parece fotografiada de publi. Me interesa menos el inicio, me parece muy guay, y quizás es esa conexión la que tienes con el personaje que te pide más. Quizás esa intro te pide más del personaje de Adam Sandler a la hora de desarrollarlo. Porque es verdad que a partir de ese momento, claro, tú piensas que el personaje es Adam Sandler y luego como que se diluye y no sabes muy bien a quién está siguiendo la película. Y bueno, que es una opción y creo que no es que no les funcione. No, claro. Pero a lo mejor haberse centrado en uno hubiese quedado mejor, ¿no? Bueno, vamos a hacer parada, que es la que toca, y ahora volvemos. Hasta ahora. Y aquí seguimos hablando de Garra o Hustle, la película de Adam Sandler con Juancho Hernán Gómez. Baloncesto en estado puro. Por cierto, que hoy es 16 cuando estamos grabando, y hoy empieza lo del Draft Combine, que para quienes no sepan muy bien lo que es como un paso dentro del proceso de selección para estas futuras estrellas o futuros jugadores de la NBA, que se celebra desde hoy 16 de junio hasta el miércoles de la semana que viene, que es 22 o 23, una cosa así. Creo que es más o menos por ahí, el 22 o 23 termina, y durante estos días hay entrenamientos, hay partidos, hay ejercicios en los que ven cómo tiran, cuánta fuerza tienen, cuántos son sus saltos, les miden las manos. Es casi como una feria de ganado, básicamente. Yo lo iba a decir, sí. Es como, tal cual, es como mirarle los dientes a los mulos, ¿no? Y cosas así. Sí. Es tal cual. Es verdad que, claro, aquí lo visten un poco con el glamour de la NBA y todo eso, pero y a ver, que no se pueden quejar porque el que menos cobra son $900,000 al año. Pero como sí si te meten un palo por el culo o lo que sea, ¿sabes? ¿Sabes? Yo por ese dinero, oye, que me quiten algún diente si quieren, un poco lo que quieran. Y con el palo metido que te digan que tosas. Es que... Claro, eso, sí. Ahora corre. Sí. No, yo decía toser, pero vamos, correr también. Bueno, pues... Es que toser, ahí eso tiene que doler. Bueno, sí.
cambiando de tema totalmente. Ahora empieza el Draft Combine, porque es un poco previo justo al draft, que el draft será el jueves de la semana que viene, y por si alguien no sabe también, que se ha quedado un poco perdido, es también otro de los procesos dentro de la NBA para que los jugadores jóvenes, jugadores de menos de 23 años, puedan entrar a jugar en la NBA. Son normalmente jugadores universitarios de la NBA, también extranjeros, y tienen que ser menores de 23 años. Antes sí que se hacía que podían ser jugadores incluso menores de 19, pero ahora tienen que ser de 19 a 23, porque se encontraban pues con Kevin Garnett y con todos estos que los cogían casi con 7 años y los ponían a jugar ahí, y se dieron cuenta de que quizá estaba bien que los jugadores pudieran ir a la universidad, que se formaran, que tuvieran estudios, porque luego pasa como con Delonte West, creo que es, que ha salido otra vez en las noticias porque la han encontrado pidiendo en la calle. Gente que es súper rica, que pasa unos años siendo muy famosa y de repente cuando terminan su periodo de la NBA acaban en la calle. Bueno, pues a lo mejor si tienen una carrera y demás pueden tener un futuro mejor. Este sistema del draft, que por ejemplo en la Liga Española de Fútbol no se hace, por poner un ejemplo, en muchas ligas europeas, o yo creo que en las ligas europeas en general. Yo creo que aquí es otra historia. Aquí es mucho más de ojeadores. El fútbol se mueve mucho más por ojeadores, sí, cazatalentos, que van a cazatalentos, sí. Sí, en Estados Unidos y en Canadá sí que se utiliza este sistema del draft. Concretamente en la NBA se lleva utilizando desde el 47. Y desde el 89 tiene 2 rondas. Se hacen un poco como, al final el draft no deja de ser algo así como cuando estabas en el patio del recreo y te elegían para jugar, que se hacían 2 equipos y elegían 2 e iban eligiendo cada vez uno. Pues esto es lo mismo, pero entre 30 equipos, y cada equipo tiene en teoría 2 opciones de elección, una por cada ronda. Es verdad que digo en teoría porque muchas veces estas elecciones a veces se cambian, es que es un intercambio de cromos total, y al final a lo mejor hay un equipo que le interesa no elegir este año porque tiene una ronda mala, porque a lo mejor pues elige al último de la fila y no me interesa al que me van a dejar, que es bajito y cojo. Pues entonces a lo mejor cedo esa ronda a otro equipo que le pueda interesar a cambio de un jugador o a cambio de una elección dentro de 5 años o lo que sea. Y básicamente es eso. Luego sí que es verdad que esto es curioso, entre las elecciones del 15 al 30 de la primera ronda son inversamente proporcional a lo bien que te haya ido durante la temporada. El equipo que más partidos haya ganado elige el último. Y eso es así impepinable. Eso te iba a decir, que eso me parece que ayuda mucho, o no sé si pasa, pero en fútbol americano pasa un poco también parecido, aunque muchas veces llegan un poco los mismos en algunos momentos. O en algunos, yo creo que un equipo está durante unos años ahí y luego otro y luego claro. otro. Y ayuda mucho a que haya cambios de ganadores, digamos. A mí eso me parece muy chulo, porque al final no está ganando siempre el Real Madrid o el Barça, que es un poco lo que nos ocurre en España, y en ligas europeas ocurre lo mismo, ¿no? Que siempre están los mismos arriba, los que tienen dinero. Aquí no, aquí es en función de cómo te haya ido durante la temporada. Y luego, del 1 al 15, las 15 primeras selecciones, es a través de una lotería, pero una lotería en la que tú, más que una lotería, es casi como una rifa. Y cuantos más partidos hayas perdido, más papeletas tienes para poder elegir al número 1 del draft. Entonces, claro, pues luego también se generan estas situaciones en las que los equipos a veces pierden aposta para poder conseguir a la nueva estrella. Porque a lo mejor pues, se espera que venga el nuevo Michael Jordan, entonces pues mira, este año voy a perder todos los partidos, les dices a tus jugadores, por favor, jugad con una mano detrás, porque nos interesa el año que viene conseguir a este tipo. Y es, al final, bueno, pues yo creo que esto queda bastante bien retratado, ¿no? Sobre cómo es el draft, pero es verdad que no lo explican y que a lo mejor pues te puedes encontrar un poco perdido.
Pero yo creo que volvemos a decir lo mismo. Para la peli no lo necesita. Da igual, Para el sí, espectador medio no lo necesita. El espectador que lo conoce ya lo conoce, y para el que quiera seguir la historia es simplemente como un previo a poder jugar arriba, claro. Y ya está. Entonces, eso mola. O sea, al final es una decisión de cuánta información metes, cuánta no. Esta no es necesaria, el público específico o lo que sea es este. Pues a otra cosa, sí. A otra total, cosa. Total. Luego, otro de las cosas que me gustan y que también es muy NBA, imagino que en general también es muy deporte, ¿no? Pero son las segundas oportunidades. En el sentido de que Juancho al final es un tipo que viene de una familia muy humilde, en un barrio muy humilde, con un pasado complicado. Y la NBA está plagada de gente así, pero plagada de familias desestructuradas, gente que ha estado viviendo en barrios chungos, pero chungos, de moverse con droga, moverse con delincuentes, moverse con tal. Y es verdad que la NBA de alguna forma lo rescata. También entiendo porque el baloncesto, igual que ocurre con el fútbol, no necesitas mucho para jugar al baloncesto o al fútbol, simplemente con una pelota y una canasta ya lo tienes. Con el fútbol te pasa un poco lo mismo, que con que tengas una pelota no necesitas mucho más. Quizá, por ejemplo, el tenis es más complicado porque, bueno, sí, necesitas una raqueta, pero es verdad que es como más de un deporte más de élite, ¿no? Y más de normalmente de gente con recursos. Bueno, ser ciclista, pues es que necesitas una bicicleta, que a lo mejor tu familia no tiene los recursos tampoco. Y es verdad que es también, pues de nuevo se retrata como la NBA puede ser inclusiva, quizá, por rescatar lo que nos comentaba antes Martín. Bueno, se dan como muchas oportunidades también, además, en la NBA Sí. a estudiantes en universidades y así, con una clase social más baja, un riesgo social. Y creo que sí, que es más fácil probablemente llegar a poder jugar al básquet allí, ¿no? En la NBA y ser de élite, que en otro tipo de deportes y otros países, en función de tanto del baloncesto como de otros deportes, ¿no? Entonces, bueno. Y luego también otro de los elementos que creo que me ha hecho gracia, porque creo que lo dulcifican un poco, es el tema de la violencia, ¿no? Como de repente Juancho, como es un jugador problemático, no lo queremos. A ver. Es que, a ver, o sea, ¿qué tipo de limpieza están haciendo de la NBA? Bueno, a ver, todos hemos visto auténticas guantadas en la NBA. Hay gente que se pegaba hasta un apuntador. Y luego, por supuesto, una cantidad de jugadores problemáticos a lo largo de la historia de la NBA que yo qué sé. O sea, tú acordaros de Dennis Rodman. Dennis Rodman quizás es como el... es el ejemplo. El amigo clásico del gordito. Es el amigo de... Claro. Del de los misilitos, del de los misiles. Sí, bueno, es que ese es un personaje también importante, Dennis Rodman. Pero bueno, Sí. aparece en la película Ron Artest, que de hecho parte del monólogo de Pablo Ibarburu tiene que ver con eso, y habla de esa parte, de cómo Ron Artest en un partido, no me acuerdo, pero vamos, es muy sonado. Si buscáis en YouTube pelea Ron Artest, sale esta que dio la vuelta al mundo, que de repente se empezó a pegar con la gente de las gradas, saltó a las gradas y empezó a pegar, pero a puñetazo limpio. Y es como una de las tanganas que se recuerdan más bestias de la NBA. Es verdad que hace unos años y que se intenta un poco no ir por ahí, pero vamos. A ver, yo también te digo, el otro soplagaitas, yo le pegaba 4 somatas de palos, pues gilipollas, ¿eh? O sea, vamos a ver. Es que el deporte. O sea, a ver, tío. O sea, el deporte de élite, y no tan élite, porque todas esas guarradas en cuanto juegas a cualquier deporte, sea amateur o esto, tienes eso, por desgracia. Creo que es algo, además es algo a reflexionar un poco, porque creo que hablabas tú, Sergio, de que ¿cómo has dicho la palabra? Se ha dulcificado, ¿no? Todo esto. Y es verdad que en toda esta parte, en toda la parte de rivalidad, es una guarrada. A mí hay una de las cosas que no me gusta nada de los deportes de élite y en general muchas cosas del deporte, y particularmente de la NBA. Yo la NBA no la sigo prácticamente, pero sí el fútbol americano, que lo sigo un poquito más, tampoco muy mucho, pero un poquito más, que es toda esta parte de
de fliparse, pero no solo de fliparse, sino de además pisotear al rival, ¿no? Que parece que es toda esta parte de que no solo puedes, no solo tienes que marcar, sino que tienes que reír del contrario y tienes que hacer todo esto y se dulcifica, pero está mucho más asentado de lo que es. Y a mí eso es algo que desde luego me parece muy curioso que se haya aceptado toda esta parte de hay en algunas películas que sí que se toca este término y siempre se habla de estos, bueno, se habla personajes entrenadores que quitan a la pieza principal porque precisamente hace este tipo de cosas, y luego como los padres, como todas las personas que necesitan que gane ese equipo sí o sí por X motivo, presionan al entrenador para que ponga este tipo de personaje. Pero que me parece muy curioso que se dé por hecho que estas cosas tienen que pasar, tanto el hecho de que un jugador le pueda decir a otro estas cosas. Fue muy famoso porque pasó en el Mundial, que fue lo de Zidane, cuando expulsaron a Zidane en el Mundial porque Materazzi, que era el jugador italiano, pues al final salió a la luz que había estado hablando, le dijo no sé qué de la hermana, y al final pues Zidane respondió como no debe responder, pero en algunos momentos pasa lo que pasa, pero que se ha aceptado mucho dentro de estas rivalidades, tanto el que puedas humillar al contrario o incluso que lo bueno sea que llegues a humillar al contrario por encima casi de ganar. Y es que al final se ve casi como un atributo, ¿no?, del propio jugador. Eso. El ser un asqueroso, porque perdóname, lo que eres una persona inmunda. Son agentuzas. Y a veces se dicen cosas muy, muy bestias. Es verdad que se intenta evitar y demás, pero hay algunos jugadores que son auténticos profesionales de esto, de desmoralizar al contrario, de conseguir que se les vaya la olla. Hay un jugador que es que además estaba recordando el año pasado, creo que fue una cosa así, que Nikola Jokic, uno de los actuales mejores jugadores del mundo, tuvo una bronca con Morris, creo que era, un tipo bastante faltón y que siempre meter codazos sin que nadie vea y bueno, un poco jugador guarro, vaya. Y no sé, no recuerdo qué ocurrió que le debió vacilar Morris a Jokic, un tipo que debe medir como 2,15 y pesar 3.000 kilos, o sea, una máquina de matar, un serbio máquina de matar, no olvidemos que es serbio, que eso es importante. Y claro, Jokic se dio la vuelta y le metió un empujón por la espalda a trapero sucio y guarro, y ahí se lió una buena. Pero es que el otro como que se picó y empezaron ahí a generar como una especie de tangana. Al final les separaron y eso provocó que en el siguiente partido hubiese un montón de seguridad, porque los hermanos de Jokic, serbios, no olvidemos que son serbios, y son boxeadores profesionales, fueron al partido para reventarlo, pero para cargárselo. Como, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Al final se genera, es verdad, una violencia también en un ambiente en el que hay mucho estrés, mucha ansiedad, los jugadores están a un nivel con la adrenalina muy alta. Si le dices algo de tu madre, pues a lo mejor se enfadan y a lo mejor no reaccionan del modo más correcto. Y es verdad que se ha generado esa cultura en muchos deportes. También tocan muy de soslayo, muy ahí poquito el tema también de los medios dentro de los deportes. También, pero sí. lo tocan muy poquito en realidad. No es nada, aquí no es algo que lo desarrollen ni mucho menos. Pero bueno, no está de más, ya que estamos hablando de violencia, que la prensa muchas veces genera violencia, ya no en entornos interiores, sino en entornos exteriores del campo. Y eso es algo también, que luego es el tiro la piedra, escondo la mano, pero muchas veces el periodismo de bufanda, digamos, a ese periodismo le sigue mucha gente. Y hay mucha gente que a pies juntillas y que genera todo ese tipo de radicalismo muchas veces también, ya no solo a nivel político, pero de confrontación, ¿no? Y luego ves a los deportistas que se llevan bien, incluso crean empresas entre ellos, y luego resulta que los aficionados son los que se matan por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es como en política, ¿no?
Sí, total. Es que es un negocio al final esto y se nos olvida muchas veces que recuerdo también una de las últimas ya hace tiempo, ¿no? Pero unas polémicas que hubo aquí en el Real Madrid con el Barça y tal, porque volvió Nikola Mirotic, jugador que se había formado en las filas del Real Madrid, estuvo en la NBA y al volver fichó por el Barça. Fichó por el Barça porque me pagan mejor, me gusta más el proyecto que tienen, porque voy a poder vivir en Barcelona y mi familia quiere estar cerca de la playa, yo qué sé, es que al final parece como que son, es verdad que se les trata como a cromos y entonces se les ve como a cromos, pero son personas, ¿no? Y tienen sus cosas y también hay que entenderlo así. La famosa frase de jugadores mercenarios dice, claro, si me pagan por jugar en un equipo y si luego no me interesa o me voy a otro equipo, me pagan por jugar en otro equipo. Claro. Ya está, pero que es verdad que luego le cuesta mucho al fan salirse de ese punto, ¿no? De decir, no, durante esto guay, pero al final es una persona que están pagando por venir aquí, no es un hincha de este equipo. A lo mejor eso es lo que se quiere mucho, ¿no? A los jugadores que vienen desde pequeñitos por como de esas canteras, ¿no? Y suben al final a ese equipo y se les quiere mucho. Pero no olvidemos que al final es un trabajo. No, claro, al final es un poco eso. Pero bueno. Un trabajo con glamour y mucho dinero, cierto, pero no deja de ser un trabajo. De hecho, hoy, no sé si lo habéis visto en las noticias, Kyrgios, un jugador de tenis también, ahora mismo no sé en qué posición está, pero debe estar entre los 10 mejores, una cosa así. Para mí, yo defiendo que es probablemente uno de los jugadores con más calidad ahora mismo del tenis. Lo que pasa es que está como un cencerro. Está como una cabra, sí. Loquísimo. Es que es un señor, pero a unos niveles tiene algunas anécdotas de decir, ¿qué te pasa de verdad? Porque imagino también que no somos capaces de entender, porque le vemos al final pues que juega al deporte que le gusta, que se lo pasa bien y que gana mucho dinero y que entonces tiene que ser feliz. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no sabe generar toda la ansiedad que provoca el tener que ganar partidos, el tener que estar arriba, la autoexigencia, el tener que entrenar todos los días, aunque te duelan las rodillas porque ya estás destrozado por dentro, un poco lo que le pasa a Rafa Nadal. Y hoy ha sido gracioso porque en medio de un partido le han amonestado por haber tardado demasiado en sacar y el tío de repente ha dicho, claro, y cuando lo hace Rafa, a él sí que le dejáis. Y ni siquiera estaba Rafa jugando contra él. Y era como... ¿por qué? ¿No? Un poco al hilo de que tampoco porque no parezca que todos son futbolistas y jugadores de baloncesto los que rajan, que también incluso en el tenis, que parece que es algo... En todos. Sí. En todos al final. Pero yo creo que es eso, el nivel de ansiedad con el que viven y de una exigencia casi a veces innecesaria. Esa gente no es feliz. En muchos casos, yo creo que no. En muchos casos es posible. La gran mayoría yo creo que no son felices. A ver, en esta peli, por ejemplo, se recrea. Son unos atormentados, yo creo. Pero es que requiere un sacrificio físico y sobre todo el deporte de élite. En esta peli, por ejemplo, la elipsis temporal y cómo tiene él que entrenar para poder bajar ese tiempo, para no sé qué. Imagínate eso. Claro, es que el llegar ahí, el llegar a una élite y llegar a esos niveles, pues que son gente que lo único que hace es eso, o sea, y se está destrozando y reventando, entrenar y solo entrenar. Y es un sacrificio de todo lo demás, que sí, que luego a lo mejor el día de mañana fichas por un equipazo, empiezas a ganar un montón de dinero y bueno, puedes vivir como con un montón de lujo, pero sin dejar de estar total y absolutamente dedicado 24/7 a eso, que es como, a lo mejor es que ni disfrutas ese dinero que tienes. Ya luego sí, o sea, ahí, por ejemplo, ahí vemos a Jordan con el último Vals, ¿no? Por ejemplo, ya el tipo, claro, ahí en su mansión, empresario, fumándose su puro, retirado ya con 50 y pico palos, o los que tenga Jordan ahora, ya no sé. Pero claro, o sea, Jordan era un tipo que es que lo dio absolutamente todo y sacrificó absolutamente todo. Era una mente enferma. Y tanto, y bueno, hablamos de Jordan porque quizás ha sido como el más grande dentro del básquet, ¿no? Pero tanto como Jordan, la gran mayoría de la gente que está ahí, o sea, esa gente no está ahí porque un día se baje a jugar al básquet y diga, hostia, eres bueno, y vas a la NBA. No, o sea, esos son gente que sacrifica todo
toda su vida, y hablo de básquet como hablo de cualquier deportista de élite, como cualquier persona de élite en lo que hace. O sea, son gente que se dedica a eso en cuerpo y alma al 100% y sacrifica otras muchas cosas, que pues, a lo mejor otra gente prefiere bajar a tomarse unas cañas, ¿no? O irse a cenar por ahí o lo que sea, y son gente que no hace eso para llegar ahí. Entonces, 100%. Total. 100%. De hecho, estaba recordando un ejemplo de esto que dices al final. Mi hermano ha estado trabajando en el Open de tenis estos meses atrás y no me acuerdo cómo surgió la conversación, pero me contaba que la gente de allí que llevaba más tiempo trabajando en el Open de tenis le decían que la mayor parte de los jugadores de tenis son Asperger. A lo mejor no, pero prácticamente desde fuera da la sensación de que lo son, ¿no? De gente como súper obsesionada con eso, que no saben hacer otra cosa, que prácticamente no te hablan porque tienen que estar concentrados en lo suyo. Bueno, mira los tics que tiene Nadal, por ejemplo. O sea, claro, lo de Nadal es una movida, ¿eh? Es como una obsesión compulsiva ahí de tics, de cosas que cuando está jugando y dices, este chico algo le pasa. Sí, a lo mejor no creo que sea algo como Asperger, ¿no? Pero sí que al final se generan, las cabezas están regular. De hecho, bueno, es otro tema, ¿no? Pero ahora que está jugando con dolores y que se está infiltrando y juega con analgésicos, es que debe jugar con una montaña de analgésicos. Toma analgésicos permanentemente siempre y él dice que está acostumbrado a vivir con dolor 24/7. Entonces, es un tío que en cuanto se retire, ese chico va a estar destrozado toda su vida. Pero claro. Eso pasa con casi todos los deportistas. Había uno de los de radio que decía que muchos futbolistas cuando llegaban a entrevistas y tal, pues uno estaba jodido la pierna, otro de no sé qué, pero ninguno está bien. Y los motoristas igual, y los de Fórmula 1 igual, y los de fútbol americano igual. O sea, requiere tal sacrificio físico que una vez lo dé, y en tan corto periodo de tiempo, que una vez después el cuerpo es lógico que se resienta, a no ser que se mantenga de cierta forma, ¿no? Que lo pueda llevar gradualmente de alguna forma, pero también te tienen que... es como, por ejemplo, lo de como en esta peli, por ejemplo, cuando empiezas gracioso también la parte del minibar y todo esto, pero en la gestión, ¿no? del dinero, cuando tienes tanto y eres tan joven. Toda esta parte, si es que debería haber un psicólogo en cada esquina para que le ayuden a gestionar a la gente joven. Eso creo que está muy bien contado ahí, en plan de cómo alguien que vive como en el absoluto barrio marginal ahí en Mallorca, es como la peor zona de Mallorca, en la mugre, y de repente que claro, le pones en un hotel 5 estrellas ahí en Estados Unidos, con minibar, con tal, que pues es como la habitación es más grande que toda su casa de Mallorca. Entonces, claro, le das acceso a todo y es como, claro, además te dicen que está todo pagado y le ves que, claro, el tío que empieza como a pedir cosas solo para darle un bocado y las deja para probarlas, ¿no? Era como para que... Entonces dices, joder, qué contraste, ¿no? Tienes acceso a Pringles y porno, ¿para qué quieres más? Claro, sí. Eso es curioso porque no sé si para bien y para mal ayuda a la peli a que quieras más del personaje de Sandler. Al final casi toda la historia, ¿no? Y la trascendencia es todo lo que está pasando tanto en pantalla como detrás del personaje de Adam Sandler, el sacrificio que tiene para traerse también al chico. Al final yo creo que por eso está tan poco empatado un personaje y otro, tanto a nivel visual como a nivel historia, como a nivel trascendencia, y yo creo que por eso hay en ciertos momentos que quieres más de uno, ¿no? Para ver mucho más de uno que de otro. Quizás eso para bien y para mal pues te lleva un poco por este derrotero. Que de hecho, bueno, un poco por volver a una cosa que ha dicho Mick y enlazo otra vez con lo que estamos hablando de Adam Sandler, pero sí me acabo de acordar, que es verdad esto de lo de la gestión del dinero, bueno, pues lo que vemos con Juancho, en la NBA una vez son drafteados, luego tienen que pasar por una especie de curso de 3-4 días que les explican cómo tienen que gestionar el dinero, cómo tienen que gestionar la fama, también cómo tienen que llevar el tema de las redes sociales, de la comunicación y tal. Les juntan a todos, hacen como una especie de campamento para contarles cómo tienen que gestionar el dinero ahora que van a ser ricos y antes no lo eran. Y, por ejemplo, les hablan de los problemas del juego, los problemas de gastárselo en drogas, en alcohol, de gastárselo en la noche.
de gastárselo con mujeres, les hablan mucho de, oye, cuidado con qué hacéis con ciertas mujeres y demás, sobre todo tema de prostitución. Obviamente esto no funciona para nada, porque llegan tarde ya. La educación la tendrían que haber tenido antes, no cuando tienen 1 millón de euros en el bolsillo. Pero es que, claro, o sea, eso son normalmente ya chavales de 20 y pico años, Claro, ¿no? Que es como, pasados de sí, vueltas. que vendrán ya todos, pues eso sí, lo que tú dices, resabiados. El que no lo hace es porque no lo haría nunca, ¿no? Pues yo qué sé, seguramente que Juancho, Hernán Gómez, Billy, su hermano y demás, es gente que se le nota que no tiene nada que ver, ¿no? Con otros que ves por ahí que dices, madre mía, ¿de dónde han salido estos? Y un poco al hilo de lo que hablábamos del esfuerzo y del sacrificio, no solo los jugadores. Y hay una frase en la película que me llamó la atención porque dije, bueno, eso no sé hasta qué punto es así, pero el personaje de Adam Sandler le dice a su hija, no te preocupes que en adelante voy a poder dedicarte más tiempo porque ya no voy a ser ojeador y voy a ser entrenador, tal. Mentira. Los entrenadores le dedican muchísimo más tiempo que los jugadores, porque los entrenadores están en los entrenamientos, están en los partidos y cuando no están en los partidos y en los entrenamientos, están preparando los entrenamientos y los partidos. El tiempo de dedicación que le dedican los entrenadores es brutal. Y además en la NBA, que viajan tanto, a que cuando pensamos en viajes en España, bueno, pues si vives en Canarias, pues es un poco putada que tengas que irte al País Vasco, porque tienes que hacer un buen viaje. Pero es que Estados Unidos es un continente, es que a lo mejor estás jugando en Toronto, en Canadá, y te tienes que ir a Texas al día siguiente. Es una locura, con lo cual también el sacrificio en general de todos los que están ahí detrás es bestial, pero bestial. Eso sumado a que cambian de equipo de franquicia cada 15 minutos, que de hecho Juancho Hernán Gómez esta temporada ha estado en 3 equipos distintos. En 3 equipos distintos. Es que esta gente luego a nivel familiar hasta que no se jubilan tampoco pueden dar mucho de sí, ¿sabes? O sea, están a eso y ya. Bueno, no sé si llegasteis a ver el documental de Pau Gasol. No. En el documental de Pau Gasol hay un momento bastante tenso que tiene él con su mujer, en el que están un poco hablando de cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Si se retira o no. Y hablan precisamente de eso, es que no existe una conciliación, ¿no? Que parece algo como estúpido, porque dices, joder, es que tienen mucho dinero, esta gente que mal... Pero a ver, que es que también son personas, ¿no? Y querrán tener hijos, querrán ver a sus hermanos, a sus primos, a sus padres. Y, ostras, también requiere reflexión, ¿no? Como al final el tema de la salud mental a veces se les va un poco de las manos. Bueno, vamos a tener que hacerla para Publi y ahora volvemos ya a última fase del programa y nos despedimos. Hasta ahora. Bueno, venga, vamos a ir terminando ya esto. Me he quedado con ganas de hacer un último apunte sobre esto que estábamos hablando, que me parece muy interesante, ¿no? Que es al final cómo se gestiona la salud mental en los deportes. Es verdad que cada vez se le da más importancia, ¿no? Hubo algún caso en las Olimpiadas de la chica esta, ¿cómo se llama?, de gimnasia rítmica, que dijo que no participaba porque tenía como mucha ansiedad y podía haber ganado seguramente el oro, pero dijo, oye, mira, que yo por aquí no paso y le dio más importancia a eso y me parece un mensaje más interesante y una forma de afrontar las cosas y además como personaje público pues mucho más que quizá que Rafa Nadal diga me estoy hinchando a analgésicos. Me parece que también, vaya, la responsabilidad ahí de quién te está escuchando y demás, no sé, me parece algo a valorar y en ese sentido hay un personaje en el mundo del baloncesto que a mí me fascina, que es Marc Gasol. No sé si seguís ahora su carrera, pero estuvo a punto de fichar el año pasado con los Lakers, que han caído estrepitosamente este año, y con los Warriors. También se habló de que podía estar con los Warriors, que probablemente sean los que acaben ganando el anillo de playoffs. No me quiero mojar, pero vamos, es muy probable porque van 2-0 y lo tienen difícil Boston. No, 2-1, perdón. Bueno, da igual.
ha estado a punto de ganar o podría estar ahora mismo jugando las finales de la NBA y sin embargo se fue a su equipo de Girona a cobrar en lugar de, yo que sé, qué millonada, pues a lo mejor 15.000 euros al mes y tan feliz. Que 15.000 euros ya es, ¿eh? Pero claro, comparado con, bueno, y 15.000 a lo mejor me he pasado, 3.000 o 2.000, me da igual, o nada. De repente irte a un equipo que es que, digamos, juega como, digamos, en segunda división y lo dejas todo y dices, es que yo prefiero irme a mi equipo de siempre, del cual también es directivo, es el presidente del equipo, el dueño, pero se va porque le da más importancia a eso y al poder estar con su familia, ¿no? Y joder, me parece genial, me parece maravilloso. Eso es feo, ¿eh? Eres el dueño del equipo y jugador también, dices, oye, pon a él, y claro, ¿qué le dices al entrenador? Oye, pone a este. Pues tampoco lo creo. No, en este caso no lo creo, ¿eh? Tengo la sensación, además, yo no he seguido mucho, ya digo, la parte de baloncesto más allá de cuando había olimpiadas o había mundiales, que sí que me mola cuando jugaban, pero tiene pinta, y no he visto el docu de Gasol, aunque quiero verlo, pero tiene pinta de ser un buenazo. Gasol, de ser, o sea, tiene pinta de estos deportistas. Yo aquí hablo del hermano, ¿eh? De Marc, no de Pau, sí. Bueno, Marc. pues yo creo que los dos hermanos tienen pinta de ser ambos, muy sí, normales, muy. Sí. Poco así, entonces. Pues fíjate que me sorprendería a lo mejor de otro deportista o de otras cosas, pero no, hay de algunos que dices, no me sorprende. No sé si la palabra es sorpresa, ¿no? Pero sí que no deja de ser algo como muy loco, ¿no? De repente estar en la élite más élite a decir voy a jugar con el equipo de mi pueblo y tan feliz. Y me parece también pues, un mensaje súper sano. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más que se nos haya quedado por ahí por el tintero, que hoy he rajado yo mucho. No, bueno, yo el otro día quitando me quedé yo fijo también, ¿sabes? Yo qué sé, aquí cada uno hay que tirar un poco de lo que más le guste. No, yo creo que podemos pasar a, si no, a lo mejor comentar un poco algunas películas así que tengan que ver un poco con el básquet o películas completistas como hacemos normalmente, ¿no? ¿Qué tenéis por ahí? Bueno, o sea, yo iba a comentar Campeones, por ejemplo, que es como, ¿no? Dentro del baloncesto y aparte un poco de lo de aquí, ¿no? Del cine español. Al final era una buena película, muy buena película también y era una película maravillosa, muy de superación también, ¿no? Y entonces, no sé, creo que simplemente mencionarla, pues se debía. Luego, evidentemente, Space Jam, pues la primera. Yo lo de ahora no lo he visto, no sé si. Yo tampoco la he visto. Que no merece la pena ni un segundo. Que tampoco es que la primera fuera ninguna obra maestra, pero era una película que para nuestra generación en aquel momento, sí. Joder, nos marcó mucho y era divertida y para los chavales pues creo que era una película que funcionaba muy bien y en su momento tuvo mucha repercusión y es verdad que no, en aquella época también como que nos abrió a los chavales bastante el mundo ahí de, joder, pues la NBA y tal, no sé qué, Jordan, tal, ¿no? La figura de Jordan y creo que era una gran película, la verdad, aunque bueno, tampoco es que esté especialmente bien valorada por lo que veo en Film Affinity, no llega a un 6, pero bueno, un poco eso, ¿no? Luego iba a decir en plan de coña, la de los blancos no la saben meter, pero o sea, y luego que también quería dar un poco la de Teen Wolf, tío, que al final era Michael J. Fox, que era un licántropo que jugaba al básquet, porque era una peli de básquet al final. No sé, me ha venido a la mente. Y bueno, ya mencioné también antes El último vals, ¿no? Un poco la de Jordan, el documental de Michael Jordan. Es un gran documental que también, por cierto, para quienes no sean muy seguidores de baloncesto es que te lo comes, porque al final habla también de muchas otras cosas, ¿no? Sí. Y bueno, poco más, tampoco quería, ya son las que tengo, vaya, no. ¿Tú, Vic? Pues por ahí, a ver, que habría que ver Airbag, la del perro que juega al baloncesto. No, es broma. No, tampoco, no, el modo de superación, no.
Tengo Campeones, la tenía por ahí también. Luego, aunque no tienen que ver, está por ahí Entrenador Carter, de Thomas Carter con Samuel L. Jackson. Toda esta parte americana que se fue haciendo de institutos, ¿no? Como problemáticos, de entrenadores que tienen que ir corrigiendo a toda la parte, no solo del juego, sino a chavales que están como fuera, ¿no? de la sociedad. Peli casi más de educación que de otra cosa. Sí, por eso digo que se juntó ahí toda la parte deportiva con todo el exploitation de los guetos en las escuelas, ¿no? Todo esto que no tiene nada que ver con la parte de baloncesto, sino más en las escuelas que era más de un profesor que tenía que gestionar a grupos problemáticos, ¿no? Y al final se une un tipo de película y otra. Luego dentro ya de lo que sería el fútbol americano, también deportes, pero fútbol americano, la de Titanes, Hicieron Historia, la de Un Domingo Cualquiera. A mí la de Oliver Stone, a pesar de que tiene malas críticas, es una peli que siempre me ha gustado. Oliver Stone siempre es verdad que tiene algo que a mí me gusta y esta peli es una más. Y tengo ahí una más por la parte de superación y que es una enormérrima película, que es Whiplash. Entendida como el sacrificio que tienes que hacer en la vida, como para conseguir algo que de verdad quieres. Hay un momento que me parece una de las mejores secuencias de la película para atarte a ella, ¿no? Digamos, para esa parte emocional, que es la conversación que tienen después creo que es después del partido, o en un momento de los entrenos, que es tú amas el baloncesto, o sea, tú quieres esto o te da igual, ¿no? O sea, creo que hay un momento que a Adam Sandler, el personaje de Adam Sandler, le dice, yo amo esto, o sea, yo llevo toda mi vida amando esto y seguiré toda mi vida amando esto. Entonces, el amar algo y el hacer algo no implica que no requiera ese sacrificio y sobre todo habla también mucho del sacrificio de los de alrededor. No Whiplash, sino en este caso, por ejemplo, la mujer o en el caso de Whiplash es más la pareja que tiene él, la aceptación de la pareja, de la vida, pero hay cosas, hay momentos que se habla mucho de ese sacrificio personal, pero también es el sacrificio de los que te rodean y la aceptación de los que te rodean de lo que estás dispuesto a hacer, ¿no? Que también hay veces que parece que se habla poco de eso, pero detrás, antes hablabas de la mujer de Gasol y todo esto, pero al lado, ya no solo en el deporte, en cualquier tipo de o estilo de vida, de trabajo que requiera que haya una pasión y detrás un sacrificio muy grande, pues requiere de personas alrededor que tienen que ser muy comprensivas, o no puedes estar con esas personas o se gestionaría mal, por decirlo de otra forma. Pero dejo Whiplash como, primero, una peli que está muy por encima de esta para mí, como película, muy, muy por encima, pero sí que como doble sesión, que nadie se lleve a engaños, esta requiere más de comedia o es como más divertida, ¿no? Esta peli es más divertida, más para el público, y Whiplash es otra historia, Whiplash es una peli dramática, pero bueno, la tenía ahí apuntada como... Ay. Yo la verdad es que tenía un poco las que habéis comentado vosotros también. Es verdad que las películas de deporte, ojo, porque las hay buenas, las hay que están muy bien. De hecho, hay una que se llama Jugada Perfecta del 99, que la protagonista es Queen Latifah, que es de básquet. Ah, qué bueno. Me ha parecido como curioso. Está Pangrier también en esa peli y tal. Una peli que, bueno, pues yo creo que sin más, yo no la he visto, pero porque la he encontrado por ahí me ha parecido justo como en esta mujer de Sandler es Queen Latifah, he dicho, oye, qué casualidad, ¿no? Se llama Just Bright en inglés. Pues yo es que, insisto, las películas de deporte en general no suelen ser, o a mí al menos no me suelen volver loquísimo. No a mí no me interesan mucho. No, pero hay algunas que, bueno, pues que se pueden rescatar. Y una de ellas es Diamantes Negros, una película española, no sé si la conocéis, de Miguel Alcantud, es del año 2013 y me parece, no tiene nada que ver con lo que hablamos, ¿no? O bueno, a lo mejor en parte sí, pero habla de cómo los equipos de fútbol europeos traen a Europa a niños africanos para jugar al fútbol y es una película, es un dramón enorme. Me hablaste de ella una vez. Sí, esta de la que me hablaste. Sí. Me parece una película muy interesante, sobre todo para conocer esa realidad de cómo los captan en África, chavales que
medio juegan bien y esperando a que puedan ser promesas, a veces ni siquiera eso, los engañan y le dicen a la familia, oye, me pagas 3.000 euros y yo voy a hacer que tu hijo sea el mejor jugador del mundo mundial. Y luego muchos acaban en la calle, pero acaban en la calle que no pueden volver a sus casas, porque obviamente pues no son tan buenos. Y es una película muy interesante. Y luego un poco tenía Billy Elliot, un poco en la línea en la que decía Víctor, ¿no? Al final no hemos hablado mucho de ello, pero el guión de esta película de Hassel es bastante sencillo, no cuenta nada que no sea nuevo, pero no deja de ser un poco viaje del héroe, mezcla entre Spider-Man 1 entrenándose, ¿no? Tiene un poco de eso. Y Billy Elliot me recuerda también en parte, ¿no? Como también lo que hablaba Víctor del sacrificio, de cuando te gusta algo y tienes que darlo todo para conseguirlo. Y luego también tengo apuntada como película de deporte, también de sacrificio y que también es de obligado cumplimiento verla, que es Jamaica bajo cero. Lo digo de coña. Que no Jamaica bajo cero. No sé, no. ¿No? Esta de los jamaicanos que montan un equipo de estos como de... El de bobsleigh, el equipo jamaicano de bobsleigh y tal, sí, pero esa peli estaba cachonda, tío. Sí, bueno, es simpática. Sí, yo qué sé, yo me la recuerdo de verla en la tele de chavales, sí. Pues esa hay que recomendarla siempre. Y más o menos era eso lo que tenía. ¿No meteríais también, por ejemplo, es que de repente estaba buscando y me ha surgido la de Aronofsky, El luchador? Que también puede ser una peli muy guay ahí recuperando a Mickey Rourke y también del sacrificio en otro deporte, ¿no? De cada una es en la suya, digamos. No la de Billy Elliot, a mí, por ejemplo, me mola mucho también de Billy Elliot el tema personal de las relaciones sexuales, ¿no? Sí. Familiares sexuales, toda esta parte de cómo es un niño, cómo tiene que crecer, cómo es. La gestión emocional, ¿no? De un niño. A mí esa parte de Billy Elliot me gusta mucho. Y es que además ambos, tanto Juancho en la película esta de Garra como Billy Elliot, son dos peces fuera del agua, ¿no? Sí, total. Al final se encuentran en un contexto en el que sí, que son muy buenos y saben defenderse, uno bailando, el otro jugando al baloncesto, pero el contexto en sí es un poco, les echa para atrás, ¿no? Y les está sacando continuamente. Nos apunta por ahí Martín de Cruzando el Charco que si las de boxeo no son buenas películas. Es verdad que el boxeo tiene grandes películas, ¿eh? Sí, Toro Salvaje la primera. Toro Salvaje desde luego. O sea, y Rocky. Rocky, sí, Ali no era mala, Creed, bueno, sí, y muchísimas más. O sea, además Rocky mola mucho la historia que tiene detrás con Stallone. A mí Rocky me parece muy guay toda la historia que tiene de Stallone, está en la calle prácticamente, lo de estar en la... Detrás de las cámaras. ¿Existe? Tenemos también, tenemos, yo que sé, $1 Million Baby, por ejemplo, que es otro peliculón, ¿sabes? Claro, o sea... Yo qué sé, yo por ejemplo hubo una también de que Nadie puede vencerme, de Robert Wise, que es un peliculón, no sé, bueno, hay muchas de boxeo, hay algunas grandes. Huracán Carter está por ahí. Huracán Carter, Cinderella Man, Ron Howard, o sea... Bueno, también hay por ahí una de Ali, ¿no? Con Ali, ya creo que es este... Sí, perdona, con con el de los guantazos, por eso. Sí, claro, por eso pillo luego ahí. Por cierto, no hemos comentado una cosa ahora que me acabo de venir. Steve Urkel, que pasa desapercibido, pero lo tenemos aquí en Garra, de repente decir, ¿pero qué hace ahí? Sí, es verdad. Sí que pasa desapercibido, pero está. Bueno, chicos, pues no sé si nos queda algo. No, mira, dice Martín, cine español de boxeo que sí hay. Sí, hay Roque tercero. Hay una española que está, creo que es Daniel Guzmán, es el actor, pero no sé si es boxeo. Hay alguna española que tira más de barrio bajo, de drama social, de calles y tal. Creo que es de Dani Guzmán, que además no sé si meten música de... es que no me acuerdo. Yo estaba pensando que Poli Díaz se merece una película, desde luego.
Oye, pues sí. Porque ese señor tiene días. historia. Ay, sí, ya te digo. Garci tiene alguna. Ahora mismo no. Ahora no, yo ahora no caigo. No sé. No sé, no caigo. Puede ser. Pues es posible, pero ahora mismo no caigo. Bueno. Yo creo que podemos finiquitar el tema y cerrar una hora medio prudente. Sí, hoy, sí, ¿no? son las 10:30 ahora cuando estamos terminando de grabar el programa. Está bastante bien. Vale, yo creo que es récord, ¿no? Yo Récord. firmo, ¿eh? Yo firmo. Sí. Ah, pues bueno, muy bien. Y nos despedimos hasta la semana que viene con la nueva de Parque... Sí, Víctor. A golpes se llama. Creo que era, sí, A golpes, de Juan Vicente Córdoba, con Natalia Berbecki y Daniel Guzmán. Juana Costa, bueno, simplemente sigue. Bueno, eso que la semana que viene volvemos con la nueva de Parque Jurásico, que por cierto las críticas son horribles. Están poniendo a la película bastante mal, pero bueno. Pues si no hablamos de la 1 y la 2 y claro, ya está, sí. ya hablaremos de algo. De dinosaurios. El caos. Hacemos sí, podemos recuperar ciertas sagas literarias, sí, podemos ir por donde sea. Ya he visto que la crítica la está destrozando. Yo, de hecho, mi amigo Quen, que es un tío con bastante criterio, le ha puesto un 2. O sea que yo no sé qué nos vamos a encontrar. Yo ya sé de gente que la ha visto también por ahí, ha dicho muy mal, pero bueno, ahora yo creo que nos va a gustar porque nos la están pintando tan mal que a lo mejor lo de ir con las expectativas bajas ayuda. Es probable. Bueno, chicos, pues hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene. Nada, esos dinosaurios. Chao. Hasta aquí. Hasta luego. Adiós.